Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Hoy nos encontramos para platicar con ustedes de temas de interés público y que, por supuesto, seguramente serán también motivo de debate durante la semana. Me acompañan en esta ocasión nuestro querido amigo, el doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas. Bienvenido, Óscar. Por supuesto, nuestro compañero, el hombre orquesta que toca lo mismo, una trompeta que ya no quiero decir más, nuestro amigo Sigifredo Rodríguez, el hombre de la operación desde la consola. Y está con ustedes Ulises Lara. Y hoy vamos a hablar, pues como ha sido parte de nuestro trabajo y de difusión, sobre cómo van los indicadores respecto a los contagios de COVID. Hablaremos de la vacuna que ya arrancó, como lo habíamos comentado, en 5 estados para los maestros. Por supuesto, también estaremos hablando de esto que ha sido motivo de debate, de los datos biométricos en la telefonía celular. Y hablaremos de otras cosas, de pues esta situación que pasó con Ancira, el señor que compró bionitrogenados y que ya se encuentra en libertad a compromiso de pagar unas sumas millonarias respecto a lo que adeuda al Estado. Y otros temas que ya usted irá conociendo, como son estos drones artillados que ya ha detectado la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que está utilizando el crimen organizado para sus actividades ilícitas. Este es el Almuerzo Picante. No le cambie, empezamos. Muy bien, pues ya estamos ahora platicando de nuevo con el buen Sigi, que ya nos tiene los datos sobre el comportamiento de los contagios y de por supuesto, la pandemia. ¿Cómo vamos, mi querido Sigi? ¿Qué novedades encuentras? ¿Sí estamos disminuyendo la situación? ¿Ya se están poniendo más estados en verde, parece? Doctor, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, doctor Lara y doctor Vivienda, ambos doctores. Me da un enorme placer estar con ustedes. De verdad que este es un placer y una dicha enorme tener este espacio para poder hablar con nuestros almorzantes y sobre todo... Es recíproco el sentimiento, querido amigo. De partir con reales sapientes como ustedes. Pues fíjense, para uno que es obrero de los números, no eminencia como ustedes, pues minero. minero. Sí, plata en las sienes, plomo en las patas y oro en la boca, ¿no? Oro en los Decía dientes. el piporro, algo así, oro en los dientes. Vamos a proyectar rápidamente. Nunca dijo en dónde. Ya, maestro. Bueno, miren, este es el comparativo, tiene sus bemoles. No le vamos a dar, ¿cómo decirlo? Razones así muy tajantes, pero sí hay sospechas. Vean ustedes, por favor, en la parte inferior de la pantalla, claramente, por acá. Un segundo. En esta parte tenemos en la semana correspondiente a la semana 14 del 2021 con respecto a la 12, perdón. Hay un escalón, aquí ya lo ascendimos. Esto puede ser resultado, como le decíamos, ciertamente del regreso de vacaciones. Esta es la gráfica a nivel nacional. Vamos a ver la de la Ciudad de México, en la cual generalmente, queridos almorzantes y doctores presentes, se acentuaba más porque era la entidad con mayor densidad en positividad de toda la República, de tal manera entonces que la gráfica de la Ciudad de México jalaba la gráfica nacional invariablemente por el monto de importancia de la zona metropolitana. En esta ocasión está haciendo al revés. Bueno, por lo menos no está siendo tan directo, lo cual me parece, dentro de las malas, bueno, dentro de las alertas, dentro de las alarmas, es una buena noticia. Como pueden ver, a diferencia de la gráfica nacional, la gráfica de la Ciudad de México sí presenta un escalón descendente entre la 14 y la 12, con la 13, pues con un comportamiento sui generis, tanto en lo nacional como en Ciudad de México, en donde hay una caída fuerte. Puede responder un montón de cosas,
puede ser, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? La aplicación de, o el cierre de la aplicación de vacunas para adultos mayores en la Ciudad de México y su consecuente es 15 días de producción de inmunidad, con lo cual entonces pudo haber caído esa semana de manera fuerte, con lo cual entonces no habría por qué alarmarnos, no estaríamos pensando en un riesgo de un crecimiento en algún momento. Sin embargo, vean ustedes, aquí voy a referirme a otra parte de la gráfica. Acá. Aquí lo pueden ver donde está el puntero anunciado. Esto es la gráfica azul celeste, es la gráfica de los positivos acumulados, es decir, toda la totalidad, proyectados y confirmados, los dos. Y en esta sí, tenemos un escalón en el caso de la Ciudad de México, un crecimiento entre la semana 13 y la 14. Sin embargo, el escalón descendente sí se sigue manteniendo entre la 12 y la 14. Quiere decir que puede ser todavía entonces, insisto, que la atípica sea la 13 en lo positivo. Nada más que, además tenemos que analizar esta parte. Este escalón se presenta también en el caso de, por ejemplo, alcaldías en la Ciudad de México, como es el caso de Álvaro Obregón, que había presentado una disminución importante de 204 por cada 100,000 hasta 129. Esto ya era muy, muy manejable, muy, muy halagüeño. Sin embargo, para la última semana se volvió a trepar a 158. Mismo caso, pero menos acentuado en Tlalpan, que brinca de 106 a 107, crece también. Tláhuac crece de 77 a 94. Híjole, Magdalena Contreras crece de 76 a 91. Venustiano Carranza de 65 a 78. Gustavo Madero de 70 a 77. Azcapotzalco de 70 a 77. Iztapalapa de 61 a 74. Milpalta de 78, ahí sí crece, decrece y la mayoría de las demás decrece. Pero como ven, por lo menos la mitad estamos teniendo un pequeño repunte. Cuídense, por favor, por favor, por favor. El 19 empezamos con la vacunación de maestros y regreso a clases, entonces tenemos que entrarle con mucha responsabilidad. ¿Cómo ven, Muchas Ulises, gracias. Oscar? Pues mi querido Oscar, ¿cómo ves? Sin duda preocupante y creo que además pues tenemos enfrente varios procesos, pero también entre los buenos estaría lo de las vacunas al magisterio, pero a los profes de aquí de la Ciudad de México les va a tocar hasta la segunda semana de mayo. ¿Cómo estás viendo las cosas, doctor Vivienda? Vamos progresando bien en el efecto de las vacunas. Ya cerca de 6 millones de personas han sido vacunadas hasta ahora. Vamos bien. Me parece que también se está recobrando un tanto la confianza, pero en algunos puntos de la República Mexicana se ve el exceso de confianza y eso puede generar un riesgo, mi buen Ulises. He tenido conocimiento de algunos amigos cercanos que en esta última etapa han sido contagiados y desafortunadamente están en condiciones críticas. Esto nos demuestra que la pandemia no ha cedido y bueno, no podemos bajar la guardia de ninguna manera. Por otra parte, creo que las buenas noticias a nivel nacional con esta vacuna Patria, que va bastante adelantada, ya está en la fase 1 de prueba. Y bueno, creo que aquí también es una muestra importante de que el gobierno federal está apostando a la investigación, a la ciencia, al desarrollo de tecnología y de propuestas interesantes. Ya lo habíamos visto anteriormente con la creación de 2 ventiladores de carácter nacional, ya con patente nacional, que salen solo a 1/3 del valor que se comercializa a nivel de otros países en el mercado internacional. Y esto, independientemente del ahorro sustantivo, implica que estamos recuperando la soberanía tecnológica y científica en el país que se perdió durante tantos lustros, décadas incluso en este sentido, Ulises. Sí. Pues miren, yo de verdad confío igualmente en que estos pequeños repuntes que son la suma de algunos también todavía se está viendo reflejado en algo importante. La mayor parte de estas personas que son sospechosos y algunos los que dan en firme siguen siendo, si no tantos, no graves. Y digo, sin que esto signifique que bajemos la guardia, sin que esto signifique todo, pero creo que hay una verdadera luz al final del camino, dirían, y que tiene que ver con la posibilidad de que estemos empezando a rebasar ya los momentos más duros de la pandemia
y creo que por lo menos ir despejando la duda de que exista un rebrote. Ojalá, digo, y hacemos votos desde aquí, por supuesto, para todos. Ya está la segunda vuelta prácticamente concluida en la ciudad, están terminando con la mayor parte de los adultos mayores, y creo, como lo has comentado, Sigi, también Oscar, que si esperamos un poquito ya van a venir los de los 50 más los maestros hacia el 18 de mayo. Creo que podremos estar hablando de una mejoría notable hacia el mes de agosto en términos globales. Esto sin duda va a ser algo muy importante para el país porque nos coloca en una situación de ventaja en cuanto a mercado y productividad respecto a otras naciones que se encuentran de verdad mucho, pero muy lejos. Ni siquiera algunas tienen todavía vacunas. Pero también hay que decirlo, está habiendo una especie de contención al fenómeno y valdría la pena irlo visualizando. Quisiera pasar ahora, si ustedes están de acuerdo, entonces, a este otro punto que también son de las preocupaciones cotidianas de nuestros ciudadanos y que han estado comentando. ¿Qué es esto de los datos biométricos que estarían siendo incorporados para la telefonía y que ha sido motivo pues de muchas discusiones y controversias? Platícanos, Sigi, ¿cómo viene este tema de los datos biométricos? Es decir, para el público y que seguramente lo he escuchado, no solamente estamos hablando de aquellos que son ya nuestros datos personales, nuestra clave única, sino estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra específica diferenciación que nos hace únicos respecto a otros. No nos están diciendo que van a ser el tipo de ADN, pero sí sabemos que hay una huella dactilar, hay una huella en el iris, hay un tipo de construcción de nuestro rostro que nos hace únicos y por lo tanto claramente identificables. Adelante, mi querido Sigi, explícanos de este tema. Con muchísimo gusto. Mira, lo que yo entiendo de esta parte que tiene muchísimas aristas, tal vez podrían empezar por la parte sociológica sin ser demasiado pesado, ya sabes, más ligero. Es que continúa habiendo, y es en todo el mundo, es un fenómeno social, la divergencia y bueno, esta relación asimétrica entre la seguridad y la libertad. Varios autores han versado sobre esto, incluyendo a los más modernos, ¿no? Que les hemos estado dando seguimiento, tanto tú como un servidor. Byung-Chul Han, el filósofo de Corea del Sur, y el antropólogo de la Universidad de Tel Aviv, Yuval Noah Harari. Con posiciones un tanto divergentes uno de otro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si refiriéramos, por ejemplo, a Yuval, pues él sí estaría muy de acuerdo en utilizar la tecnología, dice, de manera, inteligente, pero además social, es decir, en cuál esté integrada las personas. De tal suerte, entonces, eso es lo que está planteando el gobierno del COFETEL, pues es quien emite el decreto en este sentido y es un padrón. Tú sabes que ha habido muchos esfuerzos anteriores en nuestro país por plantear un control sobre la información de los usuarios de redes. ¿Y cuál es el tema? Pues el tema de la seguridad es la contraparte. Y la seguridad, pues, se ve trastocada porque, siendo francos, lo sabemos, es algo que aparece todos los días. Pues en Tepito te encuentras una base de datos de BBVA y de verdad, o sea, no estoy diciendo hasta barbaridades. El padrón del INE lo vendían ahí en alguna vez. Así es, de usuarios, perdón, ¿cómo se llama? El padrón vehicular, de registro vehicular, listas completas, verificadas con montos de dinero de BBVA u otros bancos, lo cual es terrible. Entonces, además sabemos, compra un chip, el crimen organizado, es uno de los grandes problemas dentro de los reclusorios y un gran fundamento y una gran herramienta que tiene el crimen organizado para poder llevar a cabo secuestros, extorsiones y fraudes. Básicamente esas tres, aunque hay más, ¿no? O sea, se puede también expandir a robo de autos, a inmuebles, no sé. La mayoría de las cosas pueden ser utilizadas porque hay una secrecía. Actualmente cualquiera pudiera comprar un chip en cualquier lado y entonces pues, solamente decir, quiero uno, así son 150 pesos. Pero
Pero es cierto, ¿no, mi querido Sigi? Y ahora le preguntaría a Oscar. Sí. Prácticamente los teléfonos más recientes utilizan identificador de rostro, por ejemplo, en lugar de huella. Hay cámaras ya de estas instaladas en diferentes lados que sirven de estos códigos digitales y que pueden localizar. Lo hemos visto en programas de televisión en donde van rastreando a esta persona por este tipo de manera de andar, por su tipo de cráneo, por la distancia que hay entre los ojos y el tema de la nariz, en fin, todas estas mediciones que están ahí ya las tenemos y existen. ¿Cuál sería el problema de que ahora digas lo voy a autorizar? Pues van a ser las bases. Sirvió mucho, además, según lo que se sabe, aunque lo acusaron de régimen autoritario, que fuera prácticamente identificable cualquier persona que salía de su casa, que hubiera sido contagiada en China, sobre todo en Wuhan, y le caía encima de inmediato la seguridad sanitaria y los demás, decían, usted no lo puede hacer. ¿Tú qué opinas, mi querido Oscar? Tu micrófono, Oscarín. Este proceso, mi buen Sigui, Ulises, auditorio del almuerzo picante, de reconocimiento biométrico, pues ya está en boga desde hace muchos años, mi buen Ulises. No es algo que nos debe espantar ni quitar el sueño. Ahora que en el ámbito público se establece que va a generarse un padrón nacional de usuarios de telefonía a través precisamente de estos indicadores biométricos, hablemos del iris, del rostro, de la huella, que va a tener una función. Yo no quiero dejar de lado cuál es el objetivo de este registro. El objetivo del registro no es vulnerar nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestro derecho humano a nuestra privacidad, a nuestra individualidad, sino básicamente es hacer frente a un gran flagelo en México, que son los delitos. Y como bien lo señaló el buen Sigui, estos delitos de secuestro, de robo, de extorsión, de fraude, de los que somos sujetos todos los mexicanos de manera cotidiana, las cifras son espeluznantes y quiero comentarte que son delitos que han ido a la alza. Y en el proceso de investigación, lo que se complica es poder rastrear precisamente estas unidades móviles de comunicación o teléfonos celulares, porque prácticamente puedes ir a la tienda de la esquina y comprar un chip sin mayor registro, sin mayor complicación. Entonces, cuando se hace la investigación, dicen, ¿a quién pertenece el teléfono? Pues no tenemos ningún rastro, ninguna fórmula de poder generar una investigación a fondo, y es para dar mucho más perfil, mucho más profundidad a las investigaciones en ese sentido, y va a generar más certidumbre a la sociedad mexicana el obtener un chip o un celular, como es cuando tú registras un vehículo a tu nombre porque es de tu propiedad. Te emiten una tarjeta de circulación para saber que Ulises Lara es el propietario de un vehículo con tales características. Cuando compras un bien inmueble, hay un registro público de la propiedad que le informa a todos los ciudadanos públicamente que tú eres el titular de esa propiedad y con ello evitamos fraudes. Las cédulas profesionales, Oscar, ¿no? Absolutamente. Las actas de nacimiento. Es un proceso registral sumamente necesario incorporarlo. Yo creo que en muchos sentidos le están tratando de dar la vuelta y buscando fantasmas donde no los hay. Actualmente hay más de 110 millones de teléfonos celulares en México. Imagínate la gran complicación que esto genera para poder realizar una investigación. O sea, diríamos que casi cada mexicano tiene un teléfono en cada hijo te dio, ¿no? ¿Sí? Un celular lo tiene. Somos poco más de 129 millones de mexicanos, de acuerdo al último censo del INEGI, y bueno, ya estamos próximos a que cada uno de los mexicanos tenga un teléfono celular. Las células de delincuencia organizada, cuando se ganan los decomisos, mi buen Ulises y auditorio, lo vemos en las ruedas, en las presentaciones, lo que más abunda son los teléfonos celulares. Y después el dinero y después las armas que emplean para estos efectos. Entonces, es un grave problema y tenemos que tomar el todo por los cuernos. Es un instrumento que va a funcionar, que va a servir. Desafortunadamente hemos escuchado muchas voces. Imagínate tú, voy a poner un ejemplo análogo muy, muy elemental. En la casa se inunda, no se inunda de manera permanente.
pero se nos olvidó hacer una coladera en el patio. Y decimos, bueno, vamos a tener que romper el piso para poner o colocar esta coladera y puedas salvar el patio y la casa cuando eventualmente se inunda. Obviamente se tiene que romper con ese estado de confort para crear una salida adecuada y que obviamente el entorno interior permanezca en condiciones favorables para poder hacer evitable el espacio. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero nos complica mucho y enredamos mucho la cuestión de los derechos humanos, los derechos fundamentales a la privacidad, a la identidad, a la individualidad, con esta fórmula de los datos biométricos. Lo mismo sucede cuando tenemos que registrar nuestras huellas dactilares al ingreso a un centro de prevención, pero bueno, ese ya será otro tema. Ya será otro motivo, pero ya vieron por qué el doctor Vivienda es el doctor Vivienda, porque utiliza ejemplos de las viviendas para poder aclarar problemas sociales. Muchas gracias, doctor. Pero además, yo quisiera comentarte, además se han vuelto herramientas cada vez con mayor carga tecnológica y todo el mundo ha visto que algún teléfono puede desde ahí detonar una bomba. Hoy nos estaban informando en la mañanera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto el Ejército han detectado que existen, que están usando drones con bombas, con materiales para hacer dañar explosivos y que, por supuesto, pues tienen sistemas de control y algunos de ellos pueden hacerlo desde un celular. ¿Cómo está esa cosa de los drones, amigo mío? ¿Y qué impacto tendría y qué nos dijeron ahí nuestros miembros de la seguridad nacional a este respecto? Bueno, Ulises, efectivamente, fue un par de casos, en realidad, y salió tanto la secretaria de Seguridad Nacional como el secretario de la Defensa Nacional a plantear el tema, porque yo supongo que fue un poco atajar la noticia que podía generar cierto auge en las redes sociales y en los medios y en la discusión por lo llamativo y aparatoso que puede ser. Oscar conoce muy bien el tema, pues cómo vuelan los drones y cómo se utilizan, todas estas cosas, entonces pues sabes que todavía no hay drones pues, tan especializados que puedan cargar tal cantidad de materia explosiva que puedan poner en peligro, por ejemplo, una instalación. Eso sí no sucede. Creo que por ahí podría empezar la alarma y a eso respondieron y se anticiparon tanto el secretario, insisto, de la Defensa Nacional como la secretaria de Seguridad. Hubo un par de oficiales del Ejército con heridas, no sé qué tan graves, pero bueno, mencionaron una en el brazo y otra en la pierna, básicamente. Pero sí le trataron de dar salida, ¿no? Entonces, así está la cosa. Y hablando de tecnología, pues evidentemente está siendo utilizada por quien tiene los medios económicos. La tecnología es un bien, es una ventaja para cualquiera en la industria, en los negocios, en la comunicación, y en el crimen organizado también, que es un negocio liberal, aceptémoslo tal cual como es, y pues ahí entonces resulta que los criminales hacen inversión y hacen inversiones fuertes. Yo supongo que pues nuestras Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad invertirá también, pues hay ¿cómo se llaman estos inhibidores de drones para tumbar la señal? Ahora hay que decir que hay de diferentes tamaños, ¿no, Sigi? O sea, no es este dron que usted ve que puede tener de repente. O sea, tú decías, algunos no están artillados. No, pues hay unos drones enormes que utilizaron en la guerra de Irak, en Afganistán, y que controlan desde prácticamente las bases navales de San Diego o de San Francisco, y de ahí bombardean objetos en el Medio Oriente. Digamos, son los más sofisticados, son los aparatos de Estado. Sí existen elementos que puedan suponer estos, pero no son de los que trae el crimen organizado. Trae unos más, digamos, domésticos, por llamar de alguna manera, ¿no? De estos enormes. Y hay también unos muy sofisticados que son los que seguramente usted ha visto que utilizan para hacer filmaciones y que se han utilizado, pues, yo digo, con mucho éxito para conciertos, para invitar al turismo, para hacer todo lo que sea necesario. Y creo que hace falta decirlo. En este desarrollo tecnológico, y lo decía bien Oscar, que ya tiene mucho rato, pues también lo que hemos tenido que hacer es ir viendo cómo resolvemos otros temas. Por ejemplo, la invasión a la intimidad se ha dado más ahora que tenemos los celulares, y no porque compartamos los datos biométricos, sino porque alguien ha tomado fotos de una persona en su intimidad y los ha difundido, y por eso se ha tenido que hacer una ley como la ley Olimpia
para sancionar a aquellos que de manera irresponsable o con fines económicos han difundido los datos de las personas o las imágenes, ¿no? Recientemente recuerdo que ya algunos han sido procesados porque han tomado fotos a mujeres subiendo las escaleras del metro o porque han estado en algunos lugares impropios, y esto nos tiene que educar a que las herramientas que facilitan cosas también pueden ser utilizadas por otros. Correcto. Para cometer crímenes. Pero coincido, y yo creo que ya no deberíamos de darle demasiada vuelta, en que si es un elemento que llegó, más vale que se haga generalizado. Yo recuerdo cuando decían, no hay que utilizar la CUR porque quién sabe, hoy es indispensable y es mejor tener un código y nos ayuda mucho para saber cuántos somos, quiénes somos, y que hay un montón de homonimias. Bueno, en el caso de Sigi casi no, pero es real que existen muchos Oscar Ruiz, Ulises Lara, Sigisfreud, Rodríguez, no sé cuántos, pero es evidente que cuando tenemos una clave única auxilia, pero además digo, aunque hubiera muchos nombres, pues pueden haber nacido el mismo día, pueden ser de la misma entidad, pero no serán de los mismos padres. Y entonces el código único del registro de población sirvió para ir teniendo todos tus elementos. Todavía hasta hace rato había uno de si debíamos de tenerlos con los niños, y ustedes ya lo escucharon, están hablando de, es que no sabemos qué ha pasado con los niños que están siendo robados y secuestrados, porque resulta que también es indispensable un tema de control y sobre todo de medición con la responsabilidad, insisto, no para que sean utilizados y luego los vayan a secuestrar, sino para que sirvan para su protección. Apenas hace unos días habló de una niña de 3 años que andaba deambulando y salió en los reportajes, la llevaron y luego de manera poco clara el Ministerio Público lo entregó a los padres. Hoy ya se ha recuperado la niña y se sabe que era víctima de maltrato y que por eso pues había salido la pequeñita de su casa. Este tipo de asuntos nos hablan de la necesidad de tener registros, de tener controles, de tener y usar la tecnología en favor del desarrollo de las sociedades. Y bueno, quisiera en ese mismo marco, si me lo permiten, compañeros, pues abrir el espacio pequeño siempre que damos antes de pasar al siguiente tema. No le cambie, es un breve espacio para dar una pequeña nota de información y regresamos. Bien, pues ya estamos. Ahora quisiéramos hablar de este tema que también ha sido controversial, porque para algunos les resultaba como, digamos, indescriptible decir, ¿y por qué? Si el señor Ancira hizo un fraude con agronitrogenados a Pemex y ya lo metieron a la cárcel, ¿por qué lo dejan ahora libre? Nada más porque dijo que iba a pagar. Y ya lo explicamos. Yo quisiera que pudieras, Oscar, aclararnos cómo es que hoy tenemos esta idea de la justicia con una perspectiva restaurativa y no solamente como inquisitoria, y donde la pena para la persona que cometió un daño es exclusivamente la cárcel, sino también el pago en buena medida a las víctimas de los actos que se le imputan y que puedan ser de alguna manera resarcitorios de la situación que vive. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo ves lo de Ancira y cómo va? Pues Alonso Ancira, que salió del reclusorio justamente porque un juez federal suspende el proceso por lavado de dinero, pero nuestro auditorio se pregunta, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿La ley o la legalidad es más endeble? ¿No se están cumpliendo los parámetros? ¿No se tuvieron elementos para justificar, para probar? ¿Por qué sale el señor como si nada hubiera pasado? Bueno, esto no lo decide el juez, esto no lo decide la sociedad, esto no lo deciden los medios de comunicación, sino la norma. Y las reformas que se generaron ya hace prácticamente una década, mi buen Ulises, sí, como ustedes recordarán, en nuestro sistema penal nacional, trajo implícita un criterio o algunos criterios llamados de oportunidad, los cuales están fundamentados en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dentro de estos criterios de oportunidad se señala que cuando se repara el daño al erario o ya sea el erario público o la hacienda pública o en su caso a un particular, pues mediante un acuerdo de oportunidad en donde se establece o señala y el juzgador puede observar que rinde un mayor beneficio el generar este tipo de acuerdo a
o contra la reclusión de esta persona por el delito que se cometió, se puede otorgar este criterio de oportunidad. En este caso concreto de Alonso Ancira, fue que obviamente en el 2012 realizó una compra fraudulenta, una venta fraudulenta, no una compra, una venta fraudulenta de una planta de agronitrogenados que vendió en más de 200 millones de dólares y era una planta chatarra. Esta planta la vendió y fue un proceso consentido por parte de Pemex a través de su director general. Lo tenemos que también considerar. Lozoya dio su visto bueno para la compra de esta planta chatarra y se pagó un sobreprecio de 200 millones de dólares. Ahora, dentro de este procedimiento, después de que fue extraditado a México, recordemos que Ancira estaba en España, allá lo capturaron, lo recluyeron y después de un proceso de extradición llegó a México, estuvo en el reclusorio hasta el día de ayer prácticamente, y bueno, en el proceso legal lo permite nuestras leyes y en ese sentido se permite la reparación del daño. La reparación del daño al erario público fue de 216 millones de dólares, una cifra fabulosa de más de 4,000 millones de pesos. Estos 4,000 millones de pesos regresan al erario o a la hacienda pública, lo cual es muy importante. Ya hemos visto otros casos en el pasado reciente, como el caso de Infonavit. Recuerden que se recuperaron 2,000 millones de pesos también por un proceso fraudulento de la elaboración de un programa para beneficiarios que nunca se llevó a cabo y que dijeron, momento, antes de que me capturen, yo acuerdo, y aquí está, con el anterior director de Infonavit, David Penchina, que fue uno de los artífices, recordemos, de la reforma energética. Y bueno, se están dando claros visos. Le dieron su chequezote a la Fiscalía General de la República, hasta lo anunciaron, sí. Por supuesto, por supuesto. Y en este sentido, quiero enviar una felicitación al gobierno mexicano y a la Fiscalía General de la República porque están haciendo un trabajo impecable en este sentido. Es más importante que el proceso punitivo, el proceso de la reparación del daño, recuperar lo que se robaron, lo que se extrajo del erario público y eventualmente estos recursos se podrán destinar a otros procesos para perseguir el bienestar común, bienestar generalizado. Muchas gracias, porque te acuerdas, Igi, en el pasado los metían a la cárcel, duraban un sexenio y luego regresaban a su, pues digamos, ya a finales de sus días, pues con una cantidad importante de dinero. ¿Estás hablando de Raúl Salinas o de quién? Por ejemplo, ¿no? Que hasta le liberaron sus cuentas, ¿te acuerdas, mi querido amigo? El de Monterrey también. De Serrano. Llegando Peña Nieto le descongelaron las cuentas, ¿recuerdan? Es correcto. Sí. Es correcto. Sí. Dijeron, perdónenos, ahí lo teníamos guardado y fíjese que ya tiene regalías, ya se puede ir a vivir a otro lado. ¿Cómo la ves, mi Sigi, este tipo de medidas y acciones? ¿Y qué deberíamos de aprender como ciudadanos? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Ulises, ya lo definiste tú muy bien y Oscar antes hizo una excelente exposición jurídica del fundamento. Y la verdad es que el fundamento, o sea, las leyes están objetivadas precisamente para generar esta parte de la justicia que ya fue discutida y que forma parte entonces del acuerdo nacional, del acuerdo público del país. Entonces, están perfectamente claras, o sea, nadie debería de moverse bueno, excepto los que son sorprendidos y los que quieren sorprender, ¿no? De esta manera. Entonces, yo querría hacer ¿cómo decirlo? Una especie de meme, ¿no? O recurrir a un meme, tanto para este caso como el del anterior, del asunto, bueno, el antepasado, con respecto al padrón de telefonía celular y de los datos biométricos, ¿no? En donde unos se desgarran las vestiduras porque no lo meten a la cárcel y porque pues nada más va a pagar, o por el contrario, ponen el grito en el cielo porque les van a pedir sus datos biométricos para su línea, además para la seguridad, mientras que dan acceso a cualquier cantidad de aplicaciones en Facebook. Ustedes saben estas, ¿no? De cómo te verías en 40 años, cómo te verías a los 3 años. Bueno, todas esas son
venta, y fue un escandalazo, recuerden, hace un poquito de tiempo, es venta de datos biométricos. Todos nuestros datos con respecto a nuestras compras, gustos, edad, cumpleaños de nuestros seres queridos, familiares y demás, quedan registrados, sin embargo, ¿no? Entonces el meme decía algo No, así y te como, siguen mandando mensajes, sí, ¿te acuerdas que tú quisiste ver cómo te verías como mujer y te siguen mandando todos los datos de lencería todavía lo y estoy cosas? pensando, sí, todavía lo estoy pensando. Síguelo pensando, síguelo. Pero esto es Entonces, una de las circunstancias a las pero cuales, espérame, el meme era evidentemente, muy rápido, el meme era algo así como, no te quieres poner la vacuna Sputnik porque es muy corriente y te vas a los tacos de 5 por 10 pesos ahí afuera del metro viaducto, no manches, ¿no? Es un poco eso de atriba. Así lo Es una pienso. muy historia bien, más del pues, mundo al revés. ¿cómo? Es una historia más del mundo al revés, ¿no? Sí, y de estas historias donde recurren mucho al decir es el totalitarismo, es el 1984 de Orwell, donde todos estábamos controlados. Digo, nos han dicho una y otra vez que hemos sido espiados por nuestras propias televisiones, que han entrado a nuestros teléfonos, Claro, Wikileaks, descubrió que había una penetración de un espionaje masivo en el mundo por parte de los norteamericanos y que lo mismo se metían al teléfono de sus aliados como Angela Merkel que la de sus enemigos, los de la zona del mundo árabe. Quiero que quede claro, porque creo que es una idea que estamos haciendo aquí muy claramente, es nosotros estamos a favor del desarrollo de las tecnologías, por supuesto de las libertades, de la defensa de los derechos humanos, pero también de decir con toda claridad que hay temas como este que no debemos de seguirle dando vuelta al tiempo, sino que hay que apurarlo, porque entre mayor control tengamos, mayores posibilidades de poder identificar personas desaparecidas, de personas que están siendo víctimas de un delito, de gente que dicen, este era, pero no lo ubiqué, se fue. Bueno, con eso se va a poder hacer. Y eso me va a decir, oiga, pero ¿y si yo no soy y me descubran? Pues no, porque va a haber la posibilidad de que lo puedan usted tener. Esto es algo que ya se puede positivizar en términos reales porque se puede observar. Y eso es uno de los avances importantes en la tecnología. Y bueno, no quisiera que cerráramos este apartado, nuestro programa que ya está próximo a fenecer, sin preguntarles qué es lo que va a pasar mañana. El día de mañana se habla de que el tribunal resuelve en definitiva el caso del señor Salgado Macedonio. Hoy una nota decía que él se había entregado su reporte de gastos, pero que Morena no, o en el partido pues no lo hizo en su momento y que entonces querían ver si había alguna posibilidad de